Mis queridos alumnos, un gusto enorme estar otra vez con ustedes en esta última entrega de la unidad número 2 que estamos viendo y que se refiere a la microeconomía. En este último enlace vamos a tratar la teoría del productor, nada más y nada menos que ese actor dentro de la economía sobre el que reposa la generación del ingreso y además la capacidad para producir y vender todas esas mercancías que necesitamos. Es decir, es posible que seamos capaces de satisfacer nuestras necesidades porque hay grupos de personas, grupos de individuos que asumen el rol de productores. Y obviamente, la teoría económica se ha desarrollado para entender por qué en un mercado el productor se comporta como se comporta. Entonces, vamos a comenzar con este maravilloso tema. La teoría del productor. Entonces, fíjense, la empresa es un agente económico que tiene como función básica producir o transformar los factores de producción para convertirlos en bienes y servicios aptos para el consumo o para la inversión. A esta altura ya se debe entender cabalmente de qué se trata este primer párrafo. En las economías de mercado, la empresa privada realiza la función productiva fundamental, ya que se caracteriza por contar con un empresario innovador que está dispuesto a arriesgar su capital en la búsqueda de beneficios, en la búsqueda de ganancias. El deseo de obtener beneficios lleva al empresario a una constante búsqueda de mejorar los procesos productivos y la productividad. A su vez, en una sociedad altamente productiva, los ciudadanos disfrutan de un elevado nivel de vida. Recuerden que el bienestar en economía se mide por la cantidad de bienes y servicios que somos capaces de obtener y el número de personas involucradas en ese proceso. ¿Okay? Este tema de la productividad de una empresa o la productividad del sector empresarial en general es clave para el crecimiento económico, es decir, es clave para la generación del ingreso que dividido entre el número de la población va a generar un per cápita, un ingreso per cápita cada vez mayor y un mayor nivel de bienestar. ¿Okay? Fíjense en este momento cuando hablamos de proceso de acumulación y formación de formación y acumulación del capital, en el cual la productividad tenía una esencia fundamental. Así que esto debe quedar muy grabado en la mente de ustedes. La productividad, que no es más que las cantidades de bienes y servicios producidas por un trabajador o una hora, es decir, sencillamente producción entre número de trabajadores, es esencial para lograr el aumento de la producción y el crecimiento económico. En otras palabras, el bienestar de un país depende del aumento de la productividad año tras año. No se trata solamente de un aumento de la producción, sino que la capacidad de los trabajadores de generar producto crezca a un ritmo determinado. ¿Ok? El capital humano empresarial lo dirige una empresa. La empresa combina mano de obra, insumos y tecnología para fabricar productos y servicios. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene ese capital empresarial? Tiene que planificar, coordinar, dirigir y controlar. ¿Ok? A menudo, la dirección de la empresa no está en manos de los dueños de la empresa, porque sobre todo si es un negocio grande, se requiere de conocimientos especializados para llevar adelante la empresa, para que la empresa funcione operativamente en las mejores condiciones posibles. De todas maneras, siempre
el ingreso esencial de una empresa va a ser ese espíritu innovador, ese espíritu de generar productos que sean atractivos para la demanda. Pensemos, por ejemplo, en Steve Jobs, ¿ok? Y todo lo que Steve Jobs logró con la empresa, ¿ok? Entonces, volviendo al terreno económico, las variables claves que se manejan desde el punto de vista económico son los ingresos, el precio del bien y el costo de venta. Vamos a hacer una aclaración muy importante. Existe una importante distinción entre el costo contable y el costo económico. Para los administradores, los costos que se toman en cuenta son los costos que implican salida de dinero. Eso lo llamamos costos explícitos. Justamente un costo es una salida de dinero. Pero implica que también, pero de nosotros los economistas también tomamos en cuenta el costo de oportunidad, ¿ok? Es decir, el costo que se puede reflejar en los ingresos que dejamos de percibir por la opción a la que renunciamos, ¿ok? Ello lo podemos ver, por ejemplo, con la rentabilidad del capital que obtuviéramos en otro negocio, con cuánto estaría aportando el capital empresarial si tuvieran otra alternativa, siempre para estar seguros que la alternativa a la que renunciamos era menos rentable que esta alternativa. La mejor forma de hacer eso, según la teoría del productor, es que cuando hablemos de costos totales, hablemos tanto de los costos explícitos como de los costos implícitos. De manera que si esa estructura funciona aguantando esa carga de costos, ese negocio es rentable, ¿ok? O ese negocio es sólido. Usted está en lo que debe estar y eso le va a significar que va a estar en esa línea de los oferentes donde usted puede trabajar con unos niveles de costos muy competitivos, no importando tanto cuánto sea él o siendo menos vulnerable a cuánto es el precio del mercado. Entonces, desde el punto de vista económico, es para nosotros esencial manejar lo que es la función de producción. Ya la hemos visto un poco, pero ahora la vamos a ver con el detalle suficiente. Entonces recuerden, función de producción es la relación mediante la cual se combinan insumos para obtener productos. Eso significa que esta gráfica tiene en el eje de las X el factor trabajo, en el eje de las Y la producción, ¿ok? Y establece una relación directa, fíjense que la curva apunta hacia el techo, una relación directa entre el número de trabajadores y la producción, pero con una característica importantísima. ¿Cuál es? Que la pendiente es decreciente. ¿Qué significa eso? Que los primeros trabajadores incorporados generan un importante aumento de la producción, pero que llega un momento en el proceso productivo en el cual hay que estar pendiente de la unidad de mano de obra que se incorpora porque cada vez el aporte es menor. Es decir, cada vez la producción crece, pero lo hace a un ritmo menor. Nuevamente está la idea de lo marginal, de tomar la decisión en el margen. Por eso es que ese es un principio, la escuela marginalista es muy importante, porque ese es un principio que se aplica tanto del lado del consumidor como del lado del productor. Y en el lado del productor es esencial para decidir hasta cuánto puede producir. ¿Por qué? Porque resulta que en este tramo que está aquí es donde se encuentra el punto donde el empresario consigue su objetivo, que no es otro que el de maximizar sus beneficios, maximizar sus ganancias. No lo consigue en esta etapa, y no puede estar en esta etapa porque en esta etapa ya está dejando de ganar lo máximo que podría ganar. Entonces, es una decisión que tiene que estarse tomando al pulso y tomando en cuenta muchísimas más variables de las que tenemos aquí. Aquí, como siempre, es un modelo simplificado. El capital lo vamos a dejar como esa capacidad instalada física, lo vamos a dejar constante. La tecnología, que es el conocimiento que se aplica en un momento determinado,
va a establecer cómo es esta función de producción y luego establecemos una relación directa entre la cantidad de trabajo y la producción. Entendiendo que detrás de esta curva está el comportamiento de la productividad marginal del trabajo y que el comportamiento de la productividad marginal del trabajo es primero que es creciente, llega a un punto de inflexión y luego se vuelve decreciente. Vamos a verlo con los números porque eso siempre ayuda, ¿ok? Fíjense, en este caso vamos a tener cantidad de trabajadores y vamos a tener producto total que se genera con esos trabajadores. Entonces, fíjense la relación. En la medida que aumentamos la cantidad de trabajadores, aumenta también la producción. En este caso es la producción de trigo. Entonces, fíjense cómo va aumentando la producción de trigo en toneladas métricas por hectárea, pero aquí viene el concepto de el producto marginal, es decir, esto que está aquí. El crecimiento que va a ocurrir en la producción cuando incorporamos un trabajador adicional empieza a ser decreciente. E inclusive cuando este valor llega a cero, si usted contrata a un trabajador más, simplemente produce menos. A mí siempre me gusta usar allí el concepto de que muchas manos ponen el caldo morado, porque es básicamente lo que ocurre allí. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con la productividad? Bueno, la productividad la vamos a medir como la producción dividida entre el número de trabajadores. Y entonces fíjense que tiene una relación creciente, llega hasta un punto y de ahí en adelante empieza a reducir. ¿Ok? Esto es lo que es entonces el producto medio. Estas relaciones del lado del ingreso son muy importantes, porque obviamente aquí no aparecen los ingresos, porque se supone que esto es una empresa pequeña que luego que decide cuánto producir, lo multiplica por el precio que se da en el mercado y obtiene su nivel de ingreso. ¿Okay? Por eso es que aquí todo se centra en el esfuerzo de producción. Por supuesto, la información está incompleta para yo decidir en qué punto de esta curva debo yo pararme, hasta qué punto debo yo producir en un determinado periodo, un trimestre, un año, ¿ok? La otra arista que tengo que tomar muy en cuenta son los costos de producción. ¿Cuánto me cuesta a mí producir esa unidad? Y en esta parte es esencial tomar en cuenta que existen los costos fijos, los costos variables y los costos totales. ¿Okay? Los costos totales van a ser la suma de los costos fijos más los costos variables. Entendamos que siempre un costo es un gasto, una salida de dinero asociado a la producción de un bien y servicio, ¿ok? Entonces, en ese contexto, los costos fijos son los costos que no dependen del nivel de producción. Por ejemplo, el costo del edificio, el costo de la maquinaria, el aire acondicionado, el alquiler de un local. Esos son costos que usted produzca 0 o produzca 80, tiene que pagarlo. Por eso es que ese costo fijo lo representamos en la gráfica con una línea horizontal. Aquí en nuestra gráfica volvemos a tener la producción. En este caso la función es una función de una tintorería. Aquí estamos hablando de la cantidad de bolsas por hora que se pueden lavar. Aquí tenemos la cantidad de trabajo. ¿Cuánto cuesta el factor trabajo? ¿Okay? ¿Cuánto cuesta una hora del factor trabajo? Y aquí tenemos el costo fijo. Repito, todo el tiempo está en el mismo nivel porque es que él no depende del nivel de producción. En cambio, cuando hablamos de costo variable, típicamente estamos hablando de insumos, de mano de obra. Aquí sí, en la medida que producimos más, aumentan esos costos variables. Y entonces, cuando usted tiene sus costos fijos, sus costos variables, usted puede obtener cuáles son los costos de producción totales que usted obtiene y gráficamente lo representamos con una línea que parte del costo fijo y que sigue la misma
trayectoria de los costos variables. Este es el famoso 4 de los costos, porque como ven, parece un 4. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me interesa entender en cuanto a costos totales, costos fijos y costos variables. Ahora bien, siempre en economía ustedes van a ver cómo lo total no es lo que interesa, sino que interesa lo que pasa con los precios y lo que pasa con las cantidades. Y sobre todo, lo esencial en economía es saber qué pasa con lo marginal, cómo se ven las cosas cuando incorporamos la unidad adicional. ¿Ok? Por eso, al igual que en la producción, en materia de costos, es muy importante seguir la evolución del costo marginal. ¿Por qué es importante seguir la evolución del costo marginal? Bueno, el costo adicional ligado a la producción de una unidad más de producto. Nuevamente, en términos analíticos, es la diferencia entre los costos totales cuando aumenta la producción total. Es decir, ¿cómo se obtiene el costo marginal? Bueno, venimos de un nivel de costos. Cuando producimos la unidad adicional, estamos en un nivel de costo superior. Ese costo superior menos ese costo inferior lo vamos a dividir entre el total de la producción ahora con esa nueva unidad, menos el total de la producción que teníamos cuando no se había incorporado esa nueva unidad. Ese es el costo marginal. No se preocupen que lo vamos a ver con un ejemplo. Inclusive van a tener la oportunidad de ustedes chequear los cálculos con calma cuando estén viendo esta presentación. Entonces, tenemos ese costo marginal. Una cosa importantísima, el costo marginal no es más que el ritmo al que crecen los costos totales. La gráfica de costo marginal tiene forma de U. Cuando vimos los gráficos, dijimos, ojo, hay un tipo de gráficos que tienen comportamiento de U. ¿Qué es eso de comportamiento de U? Que primero tienen un comportamiento decreciente y después cambian de dirección y tienen un comportamiento creciente. Al ser estos los costos, mientras estemos bajando los costos marginales, nos está yendo muy bien, pero cuando llegamos a este punto mínimo y se revierte la situación y entonces el costo marginal empieza a subir, lo único que nos puede salvar es que haya un aumento de precio. Si no, nosotros vamos a estar generando pérdidas, cosa que no queremos. Por eso, en economía se dice que la curva del costo marginal es la curva de oferta para un empresario en particular, porque allí es donde se ve básicamente cómo él, ante costos marginales crecientes, él necesita niveles de precios mayores para seguir produciendo. Si no, no puede seguir produciendo. ¿Ok? Entonces, importante entender que para el empresario la cosa no está medida entre ingresos totales, costos totales variables o costos totales fijos, sino en términos de unidad. Es decir, el costo total medio es el costo total entre la producción. El costo fijo medio es el costo fijo entre la producción y el costo variable medio es el costo variable entre la producción. ¿Cuánto me cuesta producir una unidad? Porque al final el precio también es una relación de cuánto me cuesta, cuánto gano yo cuando vendo una unidad. ¿Ok? Entonces, igual, los ingresos totales, yo gano 200, 500, 900, no. ¿Cuánto es el precio y cuánto es la cantidad? ¿Y cuál es el costo en el que incurro yo para producir esa cantidad? ¿Ok? Entonces, sigamos. El empresario sigue de cerca la variación de los costos totales cada vez que se incrementa la producción, es decir, del costo marginal, y ya explicamos por qué. Porque resulta que él tiene que estar pendiente en cuánto se incrementan sus costos totales cuando él incrementa la producción. Aquí de lo que tiene que estar el pendiente es de cuál es la evolución del costo marginal y del costo total medio, es decir, del costo por unidad. Veamos cómo es eso. Cuando el costo marginal sea mayor que el costo total medio,
el empresario está en presencia de costos crecientes y la producción adicional se logra a costa de reducir beneficios. Es decir, cuando el costo medio está por encima, enseñárselo aquí en una grafiquita, cuando el costo medio está por encima, cuando el costo marginal está por encima del costo medio, él se está enfrentando a costos totales crecientes. Ya se revirtió, ya los costos los totales son crecientes. En cambio, mientras él está en esta parte de aquí, donde el costo marginal está por debajo del costo total medio, cada unidad adicional a él le resulta beneficioso que la produzca, ¿ok? Repito, cuando el costo marginal sea mayor que el costo total medio, el empresario está en presencia de costos crecientes y la producción adicional se logra a costa de reducir beneficios. Esto explica por qué la curva de costo marginal de la empresa también es la curva de oferta, ya que el empresario nunca quiere que su costo marginal esté por encima de su costo total medio. En este punto, no aumentará la producción si no hay aumento de los precios, ya que se generan pérdidas. ¿Okay? Entonces, ya hemos visto el ingreso medio que está relacionado con el precio y ya hemos visto el costo total medio y sobre todo el costo marginal. Entonces, ¿cuándo podemos decir que se logra el máximo de beneficio? Hasta ahora hemos dicho que ingreso menos costo de venta es igual a beneficio. Ahora lo que queremos afianzar es que los beneficios se maximizan, se obtiene el máximo de los beneficios cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Cuando esa unidad adicional que yo produzco, ese costo es igual al del ingreso marginal. Hasta allí yo maximizo ganancias y logro mi objetivo. La empresa debe tomar en cuenta la relación del ingreso marginal y el costo marginal para tratar de maximizar su beneficio. Pero si lo que desea determinar es el punto mínimo al que puede operar, la clave es entonces el comportamiento de los costos variables medios. No los totales, sino los costos variables medios. ¿Ok? Si el precio no permite ni siquiera cubrir los costos variables medios, la empresa debe cerrar. Eso siempre todo es más sencillo viéndolo con un ejemplo numérico. ¿Okay? Así que vamos a ver toda la dimensión de las variables. Este sigue siendo el ejemplo de la lavandería, donde vamos a tener que la producción se mide en bolsas por hora, que el costo de cada trabajador son 10 horas, ¿ok? Que 10 la hora, perdón, que la cantidad de trabajo puede ser 0, 11, 12, 13. Obviamente la cantidad de máquinas para lavar la ropa es fija, ya esa se estableció. Bien que él lave una bolsa o no lave ninguna, él tiene unos costos fijos, como por ejemplo el alquiler del local, suponga, y el costo de la publicidad, por ejemplo. Eso siempre se va a mantener, él produzca una unidad o no produzca ninguna, o produzca 139 unidades y sea capaz de lavar 139 bolsas de ropa sucia. Siguiendo entonces con lo que estamos aclarando aquí, una cosa es el costo variable y aquí se mide muy sencillito. Aquí simplemente se mide el número de trabajadores que se contrata por el precio al que se le paga a cada trabajador y eso da el costo variable. Y el costo fijo ya fue estipulado en un valor de 3. De manera que si yo quiero obtener el costo total, simplemente sumo costo fijo más costo variable y este es el costo total. Repito, esta es el gasto en que él incurre para poder operar en su negocio de lavar las bolsas de basura.
él obtiene, él es un tomador de precios, aquí lo estamos viendo como un empresario chiquitico, y entonces él lo que tiene que tomar como referencia es que el precio que le da el mercado es de 10. Entonces, obviamente, ¿cómo vamos a obtener su ingreso? Vamos a multiplicar el precio por la producción y eso nos va a dejar clara la evolución de los ingresos. Fíjense que la evolución de los ingresos es creciente y la evolución de los costos también es creciente, ¿ok? Si usted hace ingreso menos costo total, usted obtiene el beneficio total. Y fíjense que ese beneficio total también es creciente, pero hasta cierto momento. De ahí en adelante, usted deja de ganar, dependiendo cuando incorpora las próximas unidades de producción. Entonces, esa información, quien se la da a usted es meterse con el tema del costo marginal y del ingreso marginal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se obtiene el costo fijo medio? Divide el costo fijo entre la cantidad, obtiene su costo fijo medio. ¿Cómo obtiene su costo variable medio? Divide el costo total medio entre la cantidad, obtiene su costo por unidad, por decirlo de alguna manera. Y el costo total va a ser la suma del costo fijo más el costo variable. Fíjense que hasta aquí usted no se le prendería mayor alarma si usted estuviera frente a una tabla. 0.30, 0.25, 0.23, 0.22, 0.22, 0.22. 5.50, 5.5, 5.19, 5.43, 5.76. Aquí empieza usted a decir, cóchale, está subiendo la cosa. Pero cuando usted ve los costos marginales, de práctica, o sea, es la forma más palpable de usted entender que si usted produce 100 unidades, usted está en 550. Si produce 100 sílabas, 120 bolsas, el costo baja a 250, de manera que a usted le conviene producir 120. Si sigue produciendo 130, todavía le conviene, aunque el costo ya empezó a subir, pero que a partir de la unidad 135, los costos son explosivos. Explosivos. 10, 16, 50. Eso es lo que sucede con los costos marginales. Por eso el tema de lo del caldo morado. O sea, hay un momento en que producir esa unidad adicional, lo que genera para usted es una pérdida. Entonces, ¿cómo sabemos los economistas a través de las enseñanzas que nos dejaron los, los investigadores o los grandes pensadores de la escuela marginalista, que usted tiene que seguir la evolución de los ingresos marginales, es decir, cuánto varía el ingreso cuando varía la producción? Tiene que seguir la evolución del costo marginal, es decir, cuánto varían los costos totales cuando varía la producción, y entonces usted debe restar ingreso total menos costo total, perdón, ingreso marginal menos costo marginal, y resulta que hay un solo nivel de producción donde usted maximiza su producción, que es en 135 bolsas, contratando 14 trabajadores. Hasta aquí usted puede operar, porque hasta aquí usted tiene el ingreso máximo de 620 dólares, miles de dólares, lo que sea que usted produce. Ah, yo no estoy ganando los niveles siguientes. Sí, sí estoy ganando. Y obviamente, yo repito, mi interés es estar lo más cerca de este nivel. Y no es que yo voy a parar la producción porque no esté en este nivel, pero yo tengo que estar pendiente de esta coyuntura que está aquí, ¿sí? Porque en ningún objetivo, y esa es la diferencia entre una actividad altruista y una actividad mercantil. En la actividad altruista, yo la bala 139 bolsas porque, cónchale, ayudo a mucha más gente. Pero si yo no soy, no estoy trabajando a un esquema sin fines de lucro, sino que estoy trabajando con un esquema con fines de lucro, si yo lo que quiero es ganar, pues entonces yo produzco nada más lavo hasta 135 bolsas porque yo quiero que ese sea mi nivel de beneficio
porque de ahí en adelante yo dejo de ganar. Y acuérdense que a los economistas nos interesa no solamente ganar, sino ganar el máximo. ¿Ok? Muy bien, toda esta teoría que hemos hecho es maravillosa y entonces eso significa que la gente simplemente tiene que agarrar y hacer todos estos cálculos y ya. Obviamente no, ¿verdad? Obviamente hasta ahora lo que hemos visto es un modelo teórico, pero por ser modelo teórico no deja de darnos información muy, muy valiosa. Por eso me gusta reseñar cómo se calcula el precio en la práctica para cualquier empresa. Entonces, ¿cómo se calcula el precio en la práctica para cualquier empresa? El precio lo pone la empresa, ¿verdad? O sea, nadie, él tiene que estar viendo qué pasa con los demás productores, qué pasa con los demás demandantes, cuál es más o menos la ganancia que él quiere ganar y en base a eso estar moviendo su nivel de precio. Un proceso totalmente dinámico. Pero lo que sí es cierto, jóvenes, es que él toma en cuenta el costo variable por unidad, el costo fijo por unidad y el margen de ganancia que él desea. ¿Cómo calcula el empresario su margen de ganancia? Lo establece dependiendo de su experiencia y de la reacción de la demanda a cambios en el precio. O sea, él tiene que saber cómo se comporta su demanda a cambios en el precio. Si es inelástica, si es elástica o si es unitaria. Como puede ver el empresario, fija el precio, pero el ingreso dependerá del precio y de las cantidades que pueda vender. Está bien, él fija el precio, pero lo que va a vender depende de todas estas relaciones teóricas que hemos visto y depende enormemente de la evolución de sus costos. ¿Ok? Si fija un precio muy alto y los demandantes no valoran tanto su producto, la caída de las ventas hará insostenible ese precio. Así que como ven, siempre en la práctica funcionan esas fuerzas que van guiando a cuál es el nivel de precios que es conveniente para productores y consumidores. Entonces, repito, esta es la forma de obtener el precio en la práctica. Usted pone el precio, usted no va a ningún lugar a buscar los precios. Por ejemplo, usted va a vender algo ahorita y busca en Mercado Libre más o menos cuánto es el precio de su producto, lo busca en otro lado, relaciona cuánto le costó a usted, cuánto usted cree que es la ganancia que le permite y usted pone el precio. Si ese precio consigue eco en un demandante que le parece que ese precio es igual para él hace su relación de utilidad, hace su relación, mide su recta presupuestaria y compara ese precio y dice, me conviene, lo compro. ¿Okay? Entonces, siguen estando presentes todos estos crisis. Cosas importantísimas entonces que debe tener en cuenta la empresa. La empresa toma la decisión en el margen, igual que lo hace el individuo. En otras palabras, evalúa el ingreso y el costo de la próxima unidad. Consciente o no, lo haga usted de forma empírica o se tome la molestia de entender cómo está ocurriendo esa evolución. Usted está todo el tiempo pensando en términos marginalistas, en términos de lo que pasa con la unidad adicional. Recuerden, el cuánto es una decisión que se toma en el mar. Fíjense, esta relación es importante. Si el costo de la unidad adicional está por debajo del precio, puede producir esa unidad. Usted ahí está obteniendo un beneficio marginal, está en esa parte de el beneficio marginal donde está creciente. Cuando el costo marginal se iguala con el precio, allí obtiene su máxima ganancia. ¿Ok? Su precio, ya no el ingreso marginal, sino su precio y el costo marginal son los que van a definir la relación. ¿Ok? Si el precio no cubre el costo marginal de esa unidad adicional, no debe producirla. Tenga la plena seguridad que intuitivamente una persona que está trabajando en un negocio dice, no, tengo que producir hasta aquí porque no voy a lograr mis objetivos. Finalmente, el punto mínimo al que puede operar es cuando el costo variable medio sea igual al precio del bien. Es decir, para que usted suba una Santa María, mínimo tiene que dar para cubrir su costo variable medio. Obviamente, ya aquí usted está incurriendo en una pérdida de costo fijo,
Pero obviamente, si usted tiene la expectativa de que las cosas van a mejorar, usted puede decidir que va a seguir operando y va a dejar que, ¿cómo se llama? Alineen mejor las cosas para mejorar su beneficio. Entonces, en definitiva, ¿usted siempre logra maximizar su ganancia? No, pero usted siempre está buscando la ganancia y siempre va a ser atractivo a buscar la mayor ganancia posible. ¿Ok? Por eso es que siempre esas son decisiones que se toman en el mercado. Eso nos lleva entonces al último punto, que son las estructuras del mercado. La estructura de un mercado se establece por el número de empresas que participan en él. Entonces, en ese sentido, cuando son muchas, estamos hablando de competencia perfecta. Cuando son muchas, todavía muchas, pero no muchísimas, estamos hablando de competencia monopolística y allí entonces hay diferencias en los productos, en características, ¿ok? Cuando hablamos de pocas empresas, lo llamamos oligopolio, y cuando es una sola empresa la que está en el mercado, lo llamamos monopolio. ¿Ok? Los mercados de competencia monopolística, oligopolio y monopolio, todos son mercados de competencia imperfecta y obviamente son todos mercados mucho más relacionados con lo que ocurre en la realidad. ¿Ok? Yo, para no seguir dando mucho más detalle, simplemente me voy a quedar con los dos extremos de estructura del mercado. El de competencia perfecta, que es ese modelo, es ese lugar ideal donde queremos estar, y el de competencia monopolística, que ya vamos a ver que igual es necesario que en algunos mercados, o sea, es característica de algunos mercados que haya o un solo productor o pocos productos. Entonces, resumamos las características del mercado de competencia perfecta. Existe un número elevado de compradores y vendedores, de tal manera que cada agente económico es demasiado pequeño como para influir en el precio. El producto debe ser homogéneo, es decir, al comprador le es indiferente a quién le compra y al vendedor le es indiferente a quién le vende. Esto es importante porque así como existen monopolios, existen oligosolios, es decir, donde hay un solo comprador, ¿ok? O monosodios o oligosodios, que es cuando hay pocos compradores. Uno le cuesta pensar esa estructura, generalmente cuando es el Estado el que está siendo un demandante, es que podemos ver ese tipo de mercados en el cual el comprador está muy concentrado, ¿ok? Es pocos productores, pocos consumidores. Un mercado maravilloso para ver oligopolios y oligosolios es el mercado petrolero. ¿Por qué? Porque en el mercado petrolero existe del lado de la oferta un mercado que se llama, perdón, una organización que se llama OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, y son unos productores que tratan de influenciar en el nivel de precio. Pero entonces también existe otro grupo de consumidores que están agrupados en la Agencia Internacional de Energía y que también están muy activos en darle suficiente información a los agentes económicos para que se puedan tomar previsiones ante fluctuaciones drásticas de los precios. El resto de los mercados tienen muchas, o sea, no son tan característicos como este. La mayoría o son de competencia imperfecta en cualquiera de las categorías y generalmente hay muchos compradores, ¿ok? Entonces, sigamos. En el caso de la competencia perfecta, todos los compradores y vendedores tienen conocimiento pleno del mercado. Básicamente, los compradores saben a qué precio los vendedores desean vender y los vendedores el precio al que están dispuestos a comprar los demandantes, lo que permite predecir el precio de equilibrio. Por eso es que es una situación ideal, ¿verdad? Pero repito, por ser ideal, no significa que las fuerzas no estén ahí gravitando, oferta y demanda, empujando hacia ese nivel de equilibrio, con la ventaja de que ese nivel de equilibrio da eficiencia. Y para que pudiera existir este tipo de mercado, una cosa que tendría que ser importante es que hubiese libre movilidad de factores productivos. Las empresas entran con facilidad a un mercado y pueden salir
cuando lo crean conveniente a sus intereses. Es decir, que no hay costos hundidos, no es que usted montó un negocio y ya esa máquina que compró no le sirve para más nada, sino para producir ese bien que está allí. Entonces, generalmente, eso le va a permitir a usted que se mueva poco. Allí usted, si no maximiza las ganancias, va a conformarse con unos niveles de ganancia menores o va a cerrar. ¿Ok? Veamos el otro extremo, que es el caso de un monopolio, para ver entonces el otro extremo. La principal característica de este mercado es que el empresario monopolista sí puede influenciar en el precio, es decir, tiene el poder del mercado. Él tiene que cuantificar cuál es el precio al que va a vender y tengan la plena seguridad que ese precio va a estar por encima del precio de equilibrio y que el excedente del productor va a ser mayor que el excedente del consumidor. No hay de otro. ¿Ok? El empresario decide cuánto producir y a qué precio para determinar sus ganancias. Es decir, aquí las dos variables él las determina, precio y ganancia. Profe, en cualquier otro mercado también sí, pero mientras más monopólico sea, más recae sobre él esa responsabilidad. En un mercado con muchas restricciones para la entrada de nuevas empresas, o sea, es un mercado con muchas restricciones para la entrada de nuevas empresas. Por ejemplo, imagínese un mercado de aviones, imagínese un mercado de naves espaciales, un mercado de un determinado chip que usa las computadoras. O sea, hay mercados que son muy, muy específicos. El mercado en el cual se producen naves espaciales para llevar personas comunes y corrientes a la luna. Tremendamente monopólico, ¿verdad? Ok. El poder del mercado del monopolista es limitado por la ley de la demanda. A mayor precio, menor demanda y viceversa. O sea, no es que no se cumple la ley de la demanda. Él tiene que estar pendiente de cuál es la reacción de los demandantes a sus precios, ya que si él pone un precio muy alto, se va a reducir la demanda y con ello se van a reducir los ingresos. ¿Ok? En un monopolio el precio está por encima del costo marginal y el ingreso medio es diferente del precio. O sea, allí no hay manera de que el pobre consumidor no reciba. Es como el consumidor tiene que pagar como una cuota adicional de que ese bien sea producido. Por eso es que son características específicas de ese bien, ¿sí? La elasticidad de la demanda determina el ingreso total y el ingreso medio. O sea, y aquí no es que yo tomo precios, no, no, no. Dependiendo de cuál sea la elasticidad de la demanda, eso determina cuál es mi nivel de ingreso total y de ingreso medio, y eso es lo que yo al final tomo en cuenta para calcular, para entenderlo con el costo marginal. Porque obviamente, de alguna manera, yo puedo calcular el ingreso marginal y el costo marginal cuando voy teniendo las estadísticas de la empresa. ¿Ok? La demanda tiene pendiente negativa y no una línea horizontal como en competencia perfecta. Esto no me vayan a hacer problema con esto. Eso no tiene nada que ver con la curva de mercado de demanda que hemos visto. En competencia perfecta, como usted no puede influir en el precio, el precio viene dado y entonces esta es la forma de su demanda. Es decir, usted lo que se tiene que preocupar es, pero esto es la demanda individual de usted como productor, se tiene que preocupar es cuál es la evolución de su costo marginal. Y, por ejemplo, en el caso de competencia perfecta, usted, perdón, en el caso de, exacto, en el caso de competencia perfecta, este es competencia perfecta y este también es competencia perfecta. Este es las características cuando nos falta el elemento crucial a tomar en cuenta que para definir la producción nos referimos al costo variable medio. Este es el modelo solito teórico de competencia perfecta y entonces la demanda está así. Y este es el modelo donde usted toma en cuenta la evolución de los costos medios, ¿sí? Un poco más acercado a la realidad, que es lo que ocurre. Y luego está el gráfico para un empresario. Y entonces, para un empresario, él no es tomador de precios, no. Él sí puede definir a partir de qué nivel de precios, cuál es el nivel de precios más alto que él puede vender y cuáles son los diferentes niveles de precios y diferentes niveles de cantidades y jugar con eso.
¿ok? Entonces, como siempre, debe evaluar el comportamiento de los costos marginales, debe evaluar el comportamiento de los costos medios. Siempre los costos medios están por encima de los costos marginales y el ingreso marginal va a depender de la elasticidad de la demanda. Todos los cálculos son mucho más complejos, pero bueno, si él está en ese mercado es porque a un grupo específico de demandantes le interesa ese mercado. Entonces, bueno, mis queridos estudiantes, esto es todo de lo que hemos abordado, lo que hemos tenido que abordar en nuestra unidad 2 de la microeconomía. De verdad, espero que haya sido muy enriquecedora la experiencia de tener este primer contacto con la microeconomía. Como todo en la vida, en la primera presentación se asocian o se absorben algunos detalles en la medida que uno va viendo con más frecuencia esa situación, va obteniendo mayores detalles, va comprendiendo mucho mejor los mensajes que se le están transmitiendo a través de esa presentación o en el caso del ebook, cuando estén leyendo el ebook, a través de los conocimientos que se desea sembrar en ustedes con respecto a la macroeconomía. Ha sido un gran placer para mí darles esta visión, digamos que bastante completa, pienso yo, de lo que es la microeconomía. Muchas gracias por su atención.